Bien, pues primeramente, como algunos ya saben, mi nombre es Reidesel Torres Martínez, soy maestro decano del Cicata Querétaro. Como maestro decano del Cicata Querétaro, tengo la oportunidad de que una vez al mes asisto a las reuniones en donde se puede convivir con el resto de los maestros decanos del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Y entre las pláticas que frecuentemente se dan es pues tratar de ensalzar la importancia que tiene el conocer la historia de la institución, porque conociéndose, bueno, las pláticas entre nosotros, pues, la historia de la institución permite en ocasiones disminuir la probabilidad de que se cometan los mismos errores. En la evolución del Politécnico hubo momentos que pueden considerarse como el parteagua del desarrollo de la institución, pero creo que esos momentos, como lo dice el autor de un libro, el ingeniero Martín López Rito, que habla sobre los momentos más difíciles de la institución, que fue cuando un grupo de estudiantes tuvo que defender a la institución de que el gobierno en turno lo desapareciera dentro de las instituciones federales, al grado que pues en la manifestación presentada en el Zócalo hubo varios muertos y heridos a la hora de reclamar que Politécnico volviera a ser Politécnico, porque hacía 2 meses antes ya no era considerado como un ente del gobierno al cual se le podría incluso designar cualquier presupuesto. O sea, al no existir el Politécnico no tenía ni un 5 de presupuesto. Quizá ese fue la situación más complicada que ha vivido el instituto, aunque ha vivido otras más, pero creo que es la más complicada. Entonces, pues sí, se ha tenido que vivir por ahí, y quizá lo que ahora deberíamos tener sería agradecimiento a los que incluso dieron su vida por el instituto. Participación en el seminario departamental forma parte de las actividades que están programadas como inducción a los alumnos de nuevo ingreso a nuestro instituto, y en particular al Cicata Querétaro. A mí me correspondió, como maestro decano, hablar un poco sobre la historia, sobre los orígenes del Instituto Politécnico Nacional, desde las cosas que tuvieron que ver con la formación de las escuelas técnicas previas al Politécnico, como las cosas que tuvieron que suceder antes de que el Politécnico tuviera hasta 1950 su primera ley orgánica, que ya lo reconocía como una institución del Estado. Vamos a escuchar una plática muy interesante de lo que es nuestra semblanza institucional. Para ello, pues le cedemos la palabra al doctor Reyes. Bueno, desde que era un país independiente a la fecha, bueno, al año 2006, porque no se ha actualizado, existe un cronograma, una cronología de los hechos más importantes del instituto. O sea, es fecha por fecha, bueno, de las fechas más relevantes que tuvieron que ver con el instituto. Entonces, esa cronología está presentada, la pueden encontrar en internet de 2 maneras. La de la presidencia del decanato es un documento de 112 páginas, donde solamente están expresadas las fechas y los hechos correspondientes a cada una de las fechas. En la siguiente cronología, esas fechas fueron tomadas por alguien que las quiso enriquecer y le ha incorporado algunas fotografías, de tal manera que si ustedes quisieran leer un poco más sobre lo que es la historia del instituto, está en cualquiera de esas 2 páginas. No se alcanza a ver muy bien, pero por ahí va a quedar la presentación, y si no, si acuden conmigo, yo con todo gusto les doy la dirección. Mi presentación referente al Politécnico
se refiere a un resumen muy apretado de esa cronología desde 1846, me parece, a 1950, que es la parte donde surgieron los hechos más importantes de la creación del Politécnico. Una vez que nació México como república independiente, los gobernantes tuvieron en mente, expresado también, que había 4 formas de hacer que nuestro país siguiera adelante, se desarrollara. Los 4 aspectos que había que desarrollar eran aspectos que antes le llamaban incipientemente, pero era apoyo a la industria, al cultivo de la tierra, a la educación y a la salud. Entonces la educación era uno de los 4 pilares con los cuales pensaban que el país iba a desarrollarse. Sin embargo, la educación se impartía ya en la universidad, la Real Universidad Pontificia de México, pero en el orden humanístico, más bien humanístico y algo de medicina. Pero lo que se requería también era desarrollo de habilidades técnicas. Entonces, se pensó que había que impulsar la educación tecnológica, además de las instituciones que ya existían. Y eso dio origen a estos centros educativos, según las fechas que están ahí. La antecedente de la ESCA, la antecedente de la ESIME, se llamaba Escuela de Artes y Oficios, porque en aquel tiempo también existían personas que, pues el gobierno no era un mecenas, pero también había quien los impulsaba tipo beca y se iban a Europa, y pues vieron allá que en Francia existía la Escuela de Artes y Oficios y vienen con la idea y la establecen acá. Se fundó la Escuela de Artes y Oficios, y así, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopática, Escuela Técnica de Nuestros Constructores. Y estos son los antecedentes desde 1845 a 1934, las escuelas más importantes que se fundaron en ese tiempo. Y el impulso que se daba a la educación técnica era porque, a pesar de que las universidades se habían fundado mucho antes, por ahí alguien me comentó que la universidad más antigua estuvo en Bolonia hace un buen de años, hace más de 1000 años, pero la escuela de ingenieros que expedía un título para ejercer la ingeniería, pues fue en el siglo XVIII, de tal forma que aún la carrera de ingeniería es relativamente reciente como carrera ya documentada con un papel. La ESIME antes era la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Se había fundado a partir del EPIME, que venía de la escuela, que tenían las ideas francesas, y había un ingeniero que se llamaba Miguel Bernal Perales, era el director de la EIME. Entonces, como querían impulsar la educación técnica en México, en la SEP, se creó un departamento, es el que dice ahí, Departamento de Ciencia Técnica e Industrial, y designaron al ingeniero Miguel Bernal Perales como director de ese departamento, jefe de ese departamento. La principal actividad que tuvo el ingeniero Bernal Perales fue que las escuelas previas que les acabo de mencionar y otras más estaban funcionando de manera desorganizada, y el trabajo del ingeniero Miguel Bernal era hacer un diagnóstico para ver cómo era la desorganización y ver qué proponían para hacer una adecuada organización. En 1925 se publicó los resultados de esos diagnósticos a manera de folletos y están resguardados en el archivo histórico del Politécnico, en el casco de Santo Tomás. Posteriormente, mejor dicho, paralelamente, como la EPIME había dejado de ser técnicos en ingeniería mecánica y eléctrica, el ingeniero Wilfrido Massieu
tuvo la idea de seguir formando gente a nivel técnico y dio origen creó el Instituto Técnico Industrial en los terrenos que ahora es el casco de Santo Tomás. Entonces existía la ESIME, estaba Miguel Bernal, y el ITI, que estaba en donde ahora es el casco, para ser técnicos. Incluso ahora todavía se llama Instituto Técnico Industrial de Zacaya, donde ahora es el circuito interior en la ciudad. Para 1932, Luis Enrique Erro, apoyado por Carlos Vallejo Márquez, que estaban en el departamento de donde estaba antes Miguel Bernal, consideran que la mejor respuesta para resolver los problemas detectados previamente era fundar lo que sería la Escuela Politécnica Nacional, haciendo una integración de 3 o 4 escuelas que existían antes para fundar la Escuela Politécnica Nacional. Y en 1932 Narciso Bazón, pues también, que era secretario de Educación, aprobó los programas de estudio, pero se llamaba Escuela Politécnica Nacional. En 1933 se expide el reglamento de las escuelas integrantes de la Escuela Politécnica Nacional, pero funcionaba como una asociación de escuelas y quisieron implantar un reglamento para todas las escuelas, pero ninguna lo aceptó. Abelardo Rodríguez dejó de ser presidente en diciembre del 34. Y casualmente, pues la idea del Politécnico, de la Escuela Politécnica, pues se fue con él. Entonces, llega Lázaro Cárdenas, y en ese tiempo, el que era jefe aquí, en el país, era Plutarco Elías Calles. Entonces, aún y cuando fue presidente Lázaro Cárdenas, el secretario de Educación tenía relación con el presidente. Cuando entra Lázaro Cárdenas, designa secretario de Educación al licenciado Ignacio García Telles, quien manifiesta unos días después, 28 de diciembre, que era a propósito del presidente Cárdenas fundar escuelas politécnicas locales, como había previsto el presidente anterior, pero ya a la manera de cómo pensaba el presidente Cárdenas, en cada estado, porque ahora seguramente o probablemente, quizá, sean los institutos tecnológicos. Y además el Instituto Politécnico Nacional iba a ser fundado durante la gestión de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en 1935, por ahí antes de abril, no va a ser la fecha ahí, en abril, el general Cárdenas y Plutarco Elías Calles entran en discordia y toma fuerza a Lázaro Cárdenas y expulsa del país a Plutarco Elías Calles. Lázaro Cárdenas expulsa a Plutarco Elías Calles. Y al expulsarlo, pues se fueron varios gobernadores, porque fue una situación política difícil. Cuando se fueron, cambia al secretario de Educación y entonces ya nombra a Gonzalo Vázquez Vela, que es otro de los fundadores. Las personas que nombré antes son considerados en el Politécnico fundadores del Politécnico. Gonzalo Vázquez Vela es considerado como uno de los 7 fundadores del Politécnico. Nombra como jefe del Departamento de Ciencia Técnica a Juan de Dios Vázquez, que es otro de los fundadores. Bueno, en ese mismo año se crea el Consejo de Educación Superior y al Consejo de Educación Superior es enviado el dictamen, para dictamen, el proyecto de fundación del Politécnico, elaborado por un comité que presidía el ingeniero Juan de Dios Vázquez. El 1 de septiembre, en su informe de gobierno, el presidente Lázaro Cárdenas indicó que la SEP estaba por terminar durante el presente año, con el propósito de que funcionara el siguiente año el estudio que organiza el establecimiento de la Escuela Politécnica. O sea, todavía Cárdenas en su informe mencionó que era todavía la Escuela Politécnica, con las ideas de él, pero enriquecidas con la filosofía de trabajo del ingeniero Gonzalo Vázquez Vela, quien había sido gobernador de Veracruz y había impulsado mucho la educación tecnológica para la superación del pueblo de Veracruz. Entonces, lo que había hecho en Veracruz quiso hacerlo a nivel nacional. En el 35, Juan de Dios Vázquez declaró en el Senado de la República que un día anterior, el 14 de septiembre, declaró que el día anterior
el presidente Lázaro Cárdenas había creado la Escuela Politécnica, la creación de la Politécnica Nacional, no era el Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, cuando ya quiso funcionar en 1936, en 1935 tuvieron que hacer un presupuesto por programas, una planeación que pudiera, o sea, esos fueron los planeadores. Y resulta que a la hora de querer asignar plazas al Politécnico, pues no había plazas que dijeran profesor de Politécnico, nada más había profesor de instituto. La plaza más importante era la de director de instituto, había director de instituto de ciencias sociales, o sea, de las escuelas que había. Entonces, en el presupuesto no podían poner una plaza que no tuviera que ver con algo que tuviera que ver instituto. Esto lo puedo afirmar de manera personal y probablemente no ocurrió. Sin embargo, lo menciono como hecho que está, realmente podría ser que el que creó el nombre de Instituto Politécnico Nacional fue el Congreso, o quien organizaba el presupuesto, pero no fue propiamente alguno de los fundadores ideólogos del Politécnico. Ya en diciembre de 1936, ya en el informe de Lázaro Cárdenas, ya se menciona explícitamente el nombre de Instituto Politécnico Nacional. Entonces, pero no se sabe en qué momento hubo el cambio de Escuela Politécnica a Instituto Politécnico Nacional. Hasta ahí son los antecedentes de nuestro instituto y deja al Politécnico, digamos, desamparado, porque Cárdenas termina su mandato en 1940. Entonces, así como él no había apoyado los trabajos de Abelardo Rodríguez, que había sido su predecesor, pues el que siguió tampoco lo avaló a él, Ávila Camacho. Y entonces Ávila Camacho dejó escuchar, o sea, dejó que le contaran cosas, y algunas personas, incluyendo el más reconocido opositor a la fundación del Politécnico es Gustavo Vaz. Bueno, hubo varias personas. Y entonces el presidente de la República, pues se hace haciendo eco de lo que le platicaban, pues da una instrucción que pues ahí claramente lo dice. El secretario de Educación Pública giró un acuerdo por el que se notifica que el ingeniero Wilfrido Massieu, que ya había sido nombrado director general del Politécnico, dejaba la dirección por desaparición del instituto. O sea, el presidente de la República siguiente desapareció el instituto y lo reintegran a ocupar nuevamente el cargo de director de la vocacional número 1, que era el cargo que era el que tenía, y que el Instituto Técnico Industrial se había convertido en la vocacional número 1 del Politécnico. Entonces, esos fueron tiempos muy difíciles del Politécnico, porque desapareció el Politécnico. Y entonces desapareció debido a que no tenía un acta de creación, no tenía una ley orgánica, y tal vez hubo la Politécnica se había fundado con un acuerdo ministerial, o sea, un acuerdo del secretario de Educación Pública, no del presidente de la República. Era difícil agarrarse también del acta de creación de la Escuela Politécnica. Entonces, el 42 que estaba Ávila Camacho, pues ya se quedó sin la del Politécnico. En el 4 de marzo del 42, o sea, en enero dijeron que ya no existía, pero en marzo del 42 hay una huelga de estudiantes para defender la situación de que se reintegrara el Politécnico como un ente federal, o sea, como una institución. Y además, que realmente se reconocieran los títulos que se expedían por el Politécnico Nacional, que no se expedían con anterioridad. Y el 6 de marzo se organiza una gran manifestación, de la cual, de viva voz, pues, uno de sus protagonistas me la platicó, que era mi jefe. Entonces, él era dirigente de la FEMET, y estuvo ahí. Dice que fue de los que estuvo sentado en el asfalto del Zócalo, esperando. Dice que como a las 9 de la noche salieron a decir
pues, qué les prometían para que dejaran la huelga, pero hubo varios muertos. El 7 de marzo, un representante presidencial sale a hablar con un comité de los huelguistas y promete tres cosas: que las prevocacionales seguirían integradas al IPN, se reconocería la facultad del IPN para expedir títulos profesionales y que se promovería lo necesario para expedir los ordenamientos legales y conducentes para establecer jurídicamente el Politécnico. En relación a los objetivos que siguieron las instituciones de educación superior en México, como es la UNAM y como es el Instituto Politécnico Nacional, la diferencia fundamental que existía en su momento, ahora ya no tanto, que existía en su momento es que en la universidad su objetivo fundamental eran cuestiones más que nada humanísticas. Había ingeniería, pero pues el menor porcentaje que las humanísticas. Y en el Politécnico básicamente no había profesiones humanísticas, todas eran técnicas. Entonces, ahí había una diferencia fundamental, donde lo que salía del Politécnico era gente que tenía capacidades, habilidades para resolver problemas de manera ejecutiva. Y quizá los de la universidad pues eran personas orientadas a manejar de manera intelectual los problemas desde otro punto de vista. Esa es la diferencia fundamental. Yo creo que no hay una rivalidad en las instituciones en cuanto a la aplicación de los conocimientos, sino que dado que desde sus orígenes de 1936 había enfrentamientos de tipo deportivo, pues eso quizá podría haberse, digamos, sembrado entre la comunidad cierta opinión de que eran adversarios entre sí, los egresados o los estudiantes del Politécnico y la universidad, pero era de orden deportivo, lo que finalmente en algún momento dado de la vida pudo suceder que se tratara de llevar a otro campo, que afortunadamente eso no trascendió. Actualmente los politécnicos y los universitarios convivimos de una manera muy pues de la mejor manera posible. El decanato tiene dos funciones básicas y una tercera que tiene que ver con cuestiones administrativas. La primera de ellas es lo que tiene que ver con aspectos históricos, tanto recopilar los documentos que verdaderamente representen tesoros históricos, como son documentos que tengan que ver con su formación, como la ley orgánica, sus reglamentos, cambios sustantivos de sus programas de estudios, etc. Que implica hacer investigación histórica, esa es una línea muy importante. La otra es difundir entre la comunidad justamente lo que representa la institución, lo que es la filosofía politécnica, y pues una actividad complementaria propiamente para muchos de los que somos decanos, que es la de participar en la elección participar en la elección de ternas para designar funcionarios. Son las tres líneas básicas de actividad de los que somos maestros decanos, a diferencia de otras instituciones en donde el maestro decano es el que expide, en otros países se expiden títulos, grados, tienen otro perfil. En el Politécnico está definido eso, en su reglamento del decanato. Creo que lo fundamental no ha sido la infraestructura, sino sus recursos humanos. Creo que si todos los que trabajamos en el Politécnico nos trasladáramos a un territorio diferente, en donde hubiera nuevas instalaciones, como lo que sabemos hacer, ya tenemos el know-how, sabemos cómo hacerlo.
sería lo mismo. Las instalaciones realmente tienen poca significancia en la operación de un instituto como este. Lo que creo que tiene más importancia es los recursos humanos que le permiten tener vida propia. Bien, pues mi nombre es Rey de Centeno Martínez, soy maestro decano del Cicata Querétaro y actualmente soy profesor en este centro dentro de la línea de investigación de mecatrónica.